Hola mi comunidad fanfictera, hoy les traigo un nuevo cap de esta increíble teoría. QHPS si fuera el transmigrante de Indra. La teoría me pertenece a Bennistoxin. Esta teoría está prohibida las escenas de Lemon, así que no las esperen, ya que YouTube puede infringir mi contenido y canal. Link de la teoría de Wattpad en el prólogo. Sin más, comencemos. Cap 86. Lucha en el paraíso es algo gracioso. Desde niño nunca me han importado mucho las otras personas, nunca me ha gustado socializar, sinceramente prefería hacer cualquier otra cosa sin preocuparme por lo que me rodeaba. Crecí y conocí a estas personas, a Rias, a las chicas, a Kiba y a Gasper, a Azazel y Sirzex, a Conan e incluso a Sairaorg. Me hice amigo de todos ellos, me tomé el tiempo de conocerlos y terminaron volviéndose personas importantes para mí. Ahora no creo ser capaz de dejarlos atrás, incluso si este es el final, tengo miedo de perderlos. Y aún así, perdimos. De alguna forma ese vejestorio lo consiguió. Rizebim Liban Lucifer, el abuelo de Conan, de alguna forma se las arregló para evitarnos, consiguió librarse de cada una de las batallas, consiguió burlarlos y formar su ejército. Él era malvado, más malvado que cualquier otra persona que haya visto en mi vida, era un loco hijo de perra. El grupo de XD no fue capaz de evitar que consiguiera el poder suficiente para despertar al Triexa, y ahora, cuando se supone que deberíamos estar luchando contra él para evitar que despierte a la bestia apocalíptica, nos encontramos en el cielo luchando contra el ejército de la antes Chaos Brigade, ahora llamada Clipot, todo mientras el Triexa era despertado por Rizebim sin que podamos hacer nada. Mueran, mueran, mueran. Sangre bajaba por los ojos de Issei cuando este destrozaba a sus enemigos con la espada de su Susanoo. Todo lo que ellos podían ver era como la mitad de un esqueleto azul gigantesco los masacraba con una espada. Ni siquiera los dragones que Rizebim había resucitado y enviado a luchar en el cielo podían hacer algo contra su Susanoo, al menos no mientras Issei mantenía un constante aumento de poder gracias a su Sacred Gear. Issei levantó los brazos con su armadura puesta y empezó a disparar Dragon Shots por todos lados, acabando con varios enemigos rápidamente. El problema era que sus ojos se estaban dañando rápidamente. Por suerte Yasaka había sido llamada de antemano para ayudarlo con ese problema. Después de todo necesitaban toda la ayuda posible para luchar contra el apocalipsis cuando despertara, y sí, cuando despertara, porque definitivamente lo iba a hacer, pero no le darían el gusto de la victoria a ese viejo de mierda que era Rizebim II. Por primera vez en la historia de lo sobrenatural todas las mitologías y religiones se unieron, todo para pelear contra un enemigo en común, todo para destruir a Clipot y sellar al Triexa una vez más, y con suerte esta vez será para siempre. Issei abrió sus ojos en grande cuando de un momento a otro su Susanoo fue quebrado y este fue lanzado al suelo mientras su armadura se quebraba. Issei miró hacia arriba para ver a un tipo de cabello largo negro con mechas rubias, alas de dragón en su espalda y una sonrisa que lo irritaba. Pero tenía algo raro, este tipo tenía un poder abismal. ¿Quién es este tipo? Kronkwatch, un dragón maligno que al parecer se hizo muy poderoso en los últimos siglos, tal vez tanto como Albion y yo el dragón emperador rojo, respondió a la pregunta de su portador. Issei entrecerró los ojos un momento. Bueno, tienes una forma peculiar de darme ánimos. Drake. Issei se levantó del suelo al mismo tiempo que su armadura se reparaba. ¿Cómo derrotó a este tipo? Bueno, tal vez tengas que usar eso. Drake recomendó. El castaño se quedó callado unos segundos antes de suspirar. En el otro lado del campo de batalla, Xenovia, Irina, Kiba e incluso Asia estaban luchando contra el ejército de Clipot. Al parecer Asia había conseguido unir fuerzas con el rey dragón Fafnir y ahora ambos eran un equipo, uno muy poderoso a decir verdad. Asia tenía una defensa casi impenetrable e incluso si era golpeada se podía regenerar instantáneamente, eran el dúo perfecto. Ahora, algo llamó la atención del grupo, una ola de poder repentinamente había movido todo a su paso. Los chicos se vieron abrumados por el inmenso poder, y luego de escuchar una voz familiar se sorprendieron. ¿Issei-san? Asia se preguntó con sorpresa en su voz. Yo aquel que despertara. La voz de Issei retumbó en el campo de batalla, sus enemigos y aliados abrieron sus ojos de par en par. Soy el dragón celestial que robo los principios de la dominación de Dios. De repente la armadura del Sekiryutei de Issei empezó a incrementar su tamaño considerablemente. Yo me río del infinito y desprecio el sueño. La armadura oscura que cubría su rostro se quebró revelando los dientes afilados de un dragón. Yo me convertiré en el dragón rojo de la dominación. De repente unas gigantescas alas se abrieron en su espalda. Te hundiré en las profundidades del purgatorio carmesí. Issei se había transformado en un dragón gigante con armadura. Este soltó un rugido similar al de una bestia. Juggernaut Drive. Issei rugió antes de lanzarse en contra de un sonriente Kronkrwach 26. Dios, estos chicos sí que son enérgicos. Un chico rubio comentó al lado de una mujer vestida de monja.
Ve a ayudarlo Dulio, la monja comentó con una mirada seria dirigida hacia el rubio. Este suspiró antes de sonreír y sacar unas alas de ángel de su espalda, luego se fue volando en dirección de Issei y Kronkruach. Por otro lado, Issei estaba incinerando todo a su paso mientras intentaba golpear a Kronkruach con sus llamas. El dragón maligno le lanzó una bola de poder mágico que Issei desvió de un golpe. Ambos se enfrascaron en una feroz batalla en la que ninguno llevaba ventaja, estaban igualados en poder mientras luchaban. De repente Issei consiguió conectar un puñetazo contra Kronkruach clavándolo en el suelo. Al ver su oportunidad Issei intentó incinerarlo, sin embargo este lo esquivó rápidamente. Iban a seguir luchando, sin embargo su lucha se vio interrumpida por la llegada de un rubio con 10 pares de alas blancas en su espalda. Hola. Es un gusto conocer al Sekir Yunutei. Soy Dulio Gesualdo, vine a luchar contra Kronkruach, usted encárguese del ejército de Clipot. Issei se le quedó viendo unos segundos antes de encogerse de hombros, este se fue volando en contra del ejército empezado a destrozarlos mientras Dulio se lanzaba contra Kronkruach. Al final ellos fueron capaces de detener el asalto al cielo, sin embargo, el despertar del Triexa fue algo inevitable. Cap 87. Nostalgia. Al final Kronkruach había traicionado a Rizebin. Para ser un dragón maligno el tipo no era malo, solo era un rarito que amaba pelear, como con Aonosaira Org, pero bueno, Issei se había acostumbrado a eso para ese entonces. El castaño tuvo suerte de haber llamado a Yasaka de antemano, de verdad le dolían los ojos, su vista se había vuelto borrosa luego de desactivar la Juggernaut Drive, estaba pagando las consecuencias de usar el Mangetio una vez más, pero esta vez Yasaka estaba ahí. Ahora Issei se encontraba recostado en las piernas de la Kitsune mientras ésta curaba sus ojos con Senjutsu. La rubia simplemente sonreía con calidez mientras curaba a Issei. Le agradaba bastante el chico, por alguna razón, tal vez le gustaba un poco, aunque no sabría decirlo con exactitud, no lo conoce muy bien aparte de sus batallas y apariciones en público. Oye Issei-san, el castaño respondió con un HM desde las piernas de Yasaka. La rubia soltó una risita. ¿Puedes contarme más sobre ti? Él respondió con un HM antes de quedarse callado unos segundos. Me gustan los tomates. Una gota de sudor bajó por la sien de Yasaka. Soy bastante listo, de niño siempre obtuve las mejores notas, luego bajé mi promedio porque tenía miedo de que las personas esperaran demasiado de mí. Yasaka levantó una ceja algo sorprendida, no esperaba que él empezara a hablar sobre su niñez, ella esperaba algo más sencillo como sus gustos y eso, también era bastante fuerte comparado con un humano promedio. Deje todo de lado y simplemente disfrute de la tranquilidad, no quería que las personas esperaran nada de mí, y yo no quería esperar nada de ellas, nunca quise ser fuerte o pelear, solo quería una vida tranquila. Issei se sinceró un poco con la Youkai, esta abrió sus ojos en grande ante lo dicho por Issei 1Y. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? La reina Youkai preguntó con curiosidad, la conversación se había vuelto incluso más interesante de lo que pensaba en un primer momento. No lo sé, tal vez fue Rías, tal vez fue Reinaré, o tal vez solo fui yo, pretendiendo que era un niño común y corriente. Issei suspiró con desgana, realmente nunca había pensado en eso. Rías sabía que había algo raro conmigo y se acercó a mí. Reinaré casi me asesina por órdenes de alguien más y luego yo despierto mi Sacred Gear y los genes de un clan extinto, y entonces me convierto en lo que soy ahora. Tú nunca quisiste pelear, ¿verdad? ¿Incluso ahora? Yasaka preguntó algo triste por el castaño. Él era realmente fuerte, pero algunas personas simplemente nunca pidieron eso, así como hay personas que desean poder, otras simplemente no lo quieren. Solo quería una vida tranquila, pero si algo le pasara a mis amigos nunca podría estar tranquilo. Issei soltó una risita, vaya problema, ¿no? El castaño sonrió mientras abría sus ojos y miraba a Yasaka, la rubia Youkai se sorprendió un poco, su sonrisa era cuanto menos encantadora. Ambos se miraron a los ojos unos segundos antes de que la reina Youkai apartara la mirada con un ligero sonrojo en su rostro. La batalla contra el Triexa se acercaba cada vez más, posiblemente este sea el último día tranquilo que tenga, tal vez sea la última vez que vea a alguno de mis amigos, o tal vez yo muera, no lo sé. Me pregunto si así fue como se sintieron los ninjas de Konoha cuando lucharon en la Cuarta Guerra Ninja, aunque claro, nosotros no tenemos a un Uchiha loco que busca una paz falsa, tenemos un anciano demente que busca la destrucción total del mundo. Es verdaderamente triste el giro de eventos que tomó mi vida en los últimos meses. Parece lejano el tiempo en el que yo actuaba como un idiota para no llamar mucho la atención, luego de eso vino Rías y. Todo lo demás, realmente no me arrepiento de haber conocido a Rías, no me arrepiento de haber conocido a ninguna de las personas que amo con todo mi corazón en la actualidad, ellos son mi luz, y no quiero perder aquella luz, esa es la razón por la que estoy peleando, incluso si puedo morir, porque no creo ser capaz de vivir en un mundo en donde ellos no estén.
Recuerdo todo el tiempo que pasé con mis amigos perfectamente, como Asia perdonó a Rainare y se hizo amiga de ella, como Rainare y Ria se llevaban mal al principio para luego hablar cosas buenas de mí mientras yo no veía, aunque claro que me enteraba. El momento en el que llegaron Xenobia e Irina, lo divertido que fue verlas mendigando en la calle, en serio, tuve que aguantar la risa con todas mis fuerzas en ese entonces. Como mi relación con Xenobia pasó de 0 a 100 de un momento a otro, el amor de Irina por mí desde que éramos niños, las prácticas de kendo con Kiba, posar con Gasper, hablar tranquilamente con Aquino, salir con Rías, yo, aún tengo miedo de perder todo eso, por primera vez en mi vida voy a una pelea de la que no sé si seré capaz de volver, una donde no estoy seguro de terminar ganando, una donde la ventaja la tienen los enemigos. Tengo que asesinar a Rizebin Liban Lucifer, tengo que hacerme más fuerte, tengo que luchar contra el Triexa, tengo que sobrevivir, tengo que asegurarme de que mis amigos sobrevivan, tengo tantas cosas que hacer. Hace unos meses pensaba que el mayor problema que tendría sería luchar contra la Chaos Brigade y terminar derrotándolos a todos después de un tiempo, demonios, mi mayor preocupación era quedarme ciego, ahora, desearía que esas fueran mis únicas preocupaciones, la batalla final se acerca. Cap 88. La batalla final un kunai voló a través de todo, cortando el viento a su paso generando un sonido chirriante, antes de darse cuenta la vida de un soldado había terminado con aquel kunai clavado entre sus ojos. El resto de soldados abrieron sus ojos en grande al ver cómo desde el cielo un centenar de armas ninja descendían justo sobre ellos, desde shurikens gigantes hasta kunais comunes, todos imbuidos en un aura de rayos y unidos a unos cables que Issei controlaba con sus dedos. El castaño jaló los cables entre sus dedos hacia abajo con brusquedad, esto hizo que las armas bajaran a una velocidad impresionante sobre los soldados de Clipot, destrozando a muchos de ellos en cuestión de segundos. Los soldados gritaban, algunos conseguían defenderse creando círculos mágicos de protección, otros no tenían tanta suerte y eran rebanados por las armas ninja del castaño. La guerra había comenzado. Miles de soldados de ambos bandos chocaron sus armas el uno con el otro, cada segundo, cada minuto, en cada maldito momento una persona de cada bando era asesinada, era una lucha sin cuartel, ambas partes dándolo todo para ganar. Los Maous, los ángeles caídos, los demonios de clase alta, todos estaban dándolo todo para ganar, cada uno asesinado a una gran cantidad de soldados de Clipot sin remordimiento alguno, ya sabían que esta iba a ser una guerra sangrienta, solo que esta vez, contrario a cualquier guerra anterior, todas las facciones se habían unido para detener a un solo bando, esta era una guerra en donde sí había un malo, y ese eran Rizebin. Katon. Gokamekiaku. Gritó Issei al lanzar aquel ataque característico de aquel villano que causó tanto mal al mundo ninja, aquella técnica arrasó con cientos de soldados en pocos segundos, sin embargo Issei no se quedó simplemente ahí, Boost, Boost, Boost. La voz de Drive resonaba en el campo de batalla, el aumento de poder repentino hizo que la técnica ya de por sí grande, se convirtiera en una inmensa pared de fuego que consumió a todos sus enemigos reduciéndose a cenizas. El castaño terminó su ataque cuando sintió una corriente de viento golpear el lado izquierdo de su cuerpo, Mina había pasado a una velocidad casi lumínica al lado de Issei, cortando a cualquier soldado que se encontrará a su alcance, este frenó en medio de un gran grupo de soldados y clavó su espada en el suelo, solo para que cientos de espadas emergieran de este empalando a sus enemigos de una forma brutal. Rías creó una gigantesca bola de poder de destrucción por encima de su cabeza, siguiendo el consejo de Issei hizo que su magia girara a diferentes direcciones dentro de la esfera, creando así una esfera giratoria de poder de la destrucción. La pelirroja lo arrojó directamente sobre los soldados, al hacer contacto con el suelo la esfera se expandió y explotó llevándose consigo cientos de metros de tierra a su paso y desintegrando cientos de soldados. Asia se había colocado su armadura del rey dragón Fafnir y se había lanzado directamente a la batalla luchando a puño limpio con cientos de soldados simultáneamente, ella era mucho más valiente de lo que ellos pensaban. Irina y Xenobia utilizaban sus espadas para acabar con sus enemigos, Xenobia creó un gigantesco ataque con su ex Durandal destrozando gran parte del campo de batalla a su paso, borrando de la existencia a muchos de los soldados. Koneko y Kuroka utilizaban Senjutsu para luchar, por primera vez estaban luchando una al lado de la otra, como compañeras, como hermanas. Gasper estaba disfrutando de repartir mudavergazos por doquier, paralizando a sus enemigos con sus ojos que al parecer ya habían entrado a la categoría de Longinus 4 todos y cada uno de los amigos de Issei estaban luchando ese día, Sairaorg, Conan, Riser, Sagi, incluso los vampiros estaban ahí.
Ver a tantas personas que hace poco no eran más que enemigos luchar en equipo para acabar contra un enemigo en común, era casi poético. El séquito de Sona luchaba contra múltiples soldados, Sagi había desbloqueado su balance breaker cubriendo su cuerpo con una armadura oscura, el séquito de Sairaorg y Riser también estaban por ahí. Issei no lo admitiría nunca, pero incluso en ese momento mientras peleaba se encontraba nervioso, no tenía miedo de morir ahí, no, tenía miedo de ver a sus amigos perecer ahí, por esa razón no dudó en activar su balance breaker y arrasar con todo a su paso con el Kirin potenciado por muchos boosteos. El castaño utilizaba todo su arsenal, quería acabar con esto rápido, desde técnicas de madera hasta bolas de fuego, estaba dándolo todo al igual que sus compañeros. Sekiryutei, el castaño escuchó una voz, este levantó la vista y se encontró frente a frente con el mismísimo Ricebim Liban Lucifer, y se apretó los puños. ¿No es este un lindo escenario? Tanta muerte y destrucción, ángeles y demonios luchando por su supervivencia, explosiones, cadáveres, sangre, esta es una verdadera obra de arte. El viejo volteó a ver a Issei con una media sonrisa, ¿no te parece hermoso? No existe nada mejor que la guerra, tú, maldito viejo demente. Issei chaqueó la lengua, su rostro casi le dolía por la cantidad de fuerza que hacía para no cambiar su expresión, sus venas se marcaban en el rostro debajo de la armadura. Ricebim soltó una carcajada. Bueno, supongo que ese es un no. El viejo sonrió antes de voltear a ver a Issei directamente a los ojos. Desde el inicio todo esto carecía de sentido alguno, porque al final, el único ganador sería yo y entonces todo empezó a temblar, el suelo del campo de batalla era destrozado por la fuerza de un poderoso terremoto, soldados de ambos bandos eran tragados por las gigantescas grietas que se generaban en el suelo, Issei abrió sus ojos en grande. Este es el final de las facciones, este es el final de este mundo, y es el inicio de mi mundo. Una figura inmensa se alzó del lado de Clipot, y se vio como detrás de Ricebim un ser gigantesco con un poder incluso más colosal que su tamaño se alzaba, tenía varias cabezas de diferentes seres mitológicos, y solo en ese momento, su voluntad de pelear flaqueó. El Triexa había despertado, Cap 89. Issei vs Ricebim. Issei caminaba lentamente alrededor de Ricebim, estaba mirando cada centímetro de su mientras que este simplemente se quedaba parado, sonriendo con arrogancia mientras dejaba a Issei hacer lo que quisiera. En el momento en el que uno de los dos atacará, la verdadera batalla final empezaría y uno de los dos moriría. El castaño estaba nervioso, estaba a punto de luchar contra uno de los demonios más fuertes y por si fuera poco en un campo de guerra con una bestia apocalíptica a sus espaldas destruyendo todo a su paso, y lo peor de todo es que luego tendría que ir a por la bestia. Issei se caracterizaba por ser una persona tranquila, alguien que casi nunca perdía los estribos, pero esta vez era diferente, todo estaba perdido si él era derrotado, tenía que acabar con Ricebim aquí y ahora, eso o ver cómo todo lo que él conoce y ama perece. Uno trate de entenderte, tus motivos para hacer esto, tu ambición. Issei empezó a hablar con calma, mas sin embargo, cada palabra que salía de su boca tenía más fuerza y furia en ellas. Conocí personas que hacían el mal para cambiar el mundo a mejor, incluso si no fue directamente, ellos eran malos, pero querían hacer el bien a su manera. Issei apretó los puños antes de mirar a Ricebim a los ojos, pero tú, solo eres un viejo hijo de puta. Issei salió disparado a toda velocidad contra Ricebim, el demonio mayor bloqueó un golpe de Issei con una sola mano, el suelo a su alrededor fue destrozado por la tremenda onda expansiva que el choque generó, algunos soldados perdieron el equilibrio por tal despliegue de poder. Ricebim simplemente sonrió ante lo dicho y hecho por Issei, el castaño gruñó, su Sharingan se contrajo por la furia que recorría su ser en ese momento, solo eres un bastardo que quiere destruirlo todo. Issei intentó darle un golpe con su otro puño, sin embargo, al igual que con su otro puño este fue bloqueado por Ricebim, ambos se quedaron parados ahí empujando con toda su fuerza para tumbar al otro. De repente Ricebim sonrió, una gran sonrisa de desquiciado, tomaré esto prestado utilizando su habilidad de cancelar Sacred Gears, Ricebim arrancó un pedazo de la armadura del guantelete de Issei para que acto seguido su armadura entera de hiciera añicos. Issei abrió sus ojos en grande, sin embargo poco pudo hacer para reaccionar cuando Ricebim le había dado un rodillazo en la barbilla, para luego separarse de él dándole una patada en la misma. Issei dio unos pasos hacia atrás mientras que Ricebim simplemente retrocedió con tranquilidad para luego sacar una espada de un círculo mágico y apuntar a Issei con ella. El castaño apretó los dientes molesto, el ratón no lloró y cubrió su cuerpo al igual que el modo sabio de las serpientes, un cuerno creció en su frente mientras la energía verdosa y azul del rayo y el modo sabio lo rodeaba. El castaño sacó unas espadas similares a las de Killer Bear antes de lanzarse a por Ricebim con aquella postura extraña que un día utilizó el Jinchuriki de la Chibi.
Issei y Rizebim chocaron armas generando varias chispas por el contacto de sus espadas. El castaño, al tener más movilidad, intentó cortar a Rizebim con las espadas que tenía en sus piernas. El viejo lo esquivó con facilidad. Sin embargo, este notó como una de las espadas de Issei aún estaba en el aire. El castaño giró sobre su propio eje para darle una patada a su espada mandándola contra Rizebim. El viejo la esquivó por poco, recibiendo un corte en su mejilla. Este chasqueó la lengua a un Rizebim, aumentó la fuerza de su ataque y cuando sus espadas colisionaron una vez más, la de Issei se quebró con facilidad. El castaño abrió sus ojos ligeramente por esto, sin embargo, no se dejó llevar por la presión y volvió a ejercer su ataque sobre el viejo demonio. Este colocó sus manos en el suelo y atacó a Rizebim con pasas y cortes de las espadas que tenía en sus piernas. De repente Rizebim sintió como algo se envolvía en su pierna, solo para ver una serpiente de chakra enrollarse en sus piernas y apretarlas quitándole el equilibrio. Esto lo aprovechó y se clavó al demonio en el suelo de una patada en el estómago potenciada por todo el chakra natural que podía reunir. Issei se alejó respirando algo agitado, sabía que no se había terminado así de fácil, estaba esperando el siguiente movimiento de su oponente. Lo que Issei no esperaba fue un ataque venir justo por encima de él. Este abrió sus ojos en shock cuando su Sharingan captó en cámara lenta como una bola gigante de magia caía sobre él. Poco tiempo tuvo el chico de reaccionar, este saltó hacia atrás con todas sus fuerzas, sin embargo una parte de la explosión lo golpeó mandándolo a volar hacia atrás, cayendo al suelo rodando unos metros. Issei levantó su vista con dolor solo para ver a Rizebim volando sobre él con una sonrisa de suficiencia. Este chasqueó la lengua con furia, no quería utilizar el Mangekyo en ese momento, pero se estaba quedando sin opciones. Tienes razón Sekiryutei, soy todo lo que tú dices. Rizebim se rió, él se burló en su cara como si nada hubiera pasado. Después de todo soy un verdadero demonio, no como las basuras que hay ahora. Rizebim chasqueó la lengua con repudio, los demonios son asquerosos, viles, malignos, escorias, basuras, malvados, y míralos ahora. Rizebim señaló el ejército de las facciones con asco, uniendo fuerzas con los ángeles y caídos, me dan asco. Issei lo miró por un momento antes de intentar levantarse. El castaño se levantó lentamente del suelo mientras lo miraba a los ojos. ¿Y quién decidió eso? El castaño preguntó. Rizebim levantó una ceja, no todos los demonios deben ser malos, no todos los ángeles deben ser perfectos, no todos los caídos deben ser pecadores. Tú solo eres un viejo loco que busca una excusa válida para matar a quien se te antoje. Estás molesto porque la guerra que tanto amas ya no está, porque los demonios que tú dices ya no existen ni nunca volverán, y por eso no te quedó más opción que tú traer la guerra a nosotros. Issei miró a Rizebim unos segundos, el demonio vio como aquellos ojos extraños que tenía el castaño cambiaban lentamente, y yo me aseguraré de que no puedas hacerle daño a nadie más. El Kamui de Issei se activó repentinamente, este se movió antes de que el viejo pudiera reaccionar y chocó su frente con la de él. Ambos se miraron a los ojos, te mataré. Gritó Issei antes de absorber a Rizebim con el Kamui, para acto seguido él mismo entrar en aquella dimensión que residía dentro de él. Cap 90. Abandona tu sueño y muere. Rizebim apretó los dientes molesto cuando un puño chocó contra su rostro. El demonio sintió un punzante dolor en su mejilla antes de ser impulsado con pura fuerza bruta hacia abajo, chocando contra el suelo de la dimensión del Kamui a donde Issei lo había mandado. El viejo demonio se levantó tronándose el cuello y quitándose algo de polvo, este miró hacia los lados apreciando la dimensión extraña a donde Issei lo había enviado. Ahí todo estaba vacío, con pilares cuadrados de piedra cincelada alzándose por todos lados en aquella dimensión tan extraña. De repente los ojos de Rizebim se abrieron en grande, este se movió rápidamente esquivando unos lindos shurikens que Issei había lanzado. Sin embargo, Issei cayó justo enfrente de él a gran velocidad utilizando la Raiton no Yoro y con un dedo intentó apuñalar a Rizebim, solo para que este lo esquivara por poco, recibiendo así un profundo corte en la mejilla. El demonio lanzó un ataque mágico al suelo para impulsarse hacia atrás y alejar a Issei. Una vez ambos estuvieron separados, Rizebim se quitó la sangre de la mejilla bastante molesto, sus ojos se encogieron de furia cuando vio a Issei, y su sonrisa altanera. «Oh. ¿Por qué pareces tan confiado ahora?». El viejo preguntó con una falsa calma, estaba realmente furioso, pero el castaño no tenía que saber eso. Sin embargo, Issei no respondió en absoluto, simplemente sonrió con más ganas, esto sacó al demonio de quicio. TCH. Borraré esa sonrisa de tu rostro. Un centenar de círculos mágicos apreciaron a espaldas de Rizebim, su expresión se deformó dando lugar a una mueca de psicópata. No me culpes si tu cabeza se va con ella, y entonces el demonio lanzó su ataque. Rizebim parpadeó un par de veces, él intentaba entender lo que había pasado, sin embargo, una mano se posó sobre su hombro.
Todo este tiempo, desde que comencé a luchar contra ti, me estuve preguntando, ¿cómo debería matarte? El viejo se quedó quieto unos segundos, para luego reaccionar, darse la vuelta e intentar apuñalar a Issei con una cuchilla. Había caído en una ilusión sin darse cuenta. El castaño lo esquivó y usando la velocidad del Raitón no lloró y se volvió a poner detrás de él. Tiene que ser una muerte dolorosa, patética, no necesariamente sangrienta, solo quiero que sufras. Rizebim iba a volver a atacar a Issei, sin embargo, el castaño lo golpeó en el rostro antes de que pudiera hacer algo. Usando el modo sabio y el manto de rayos, se abalanzó contra el viejo empezando un intercambio de puñetazos, aunque poco a poco se notaba más y más como Issei ganaba terreno contra el viejo. ¿Sabes, Rizebim? Hace poco hice un trato con Otis, ella me llevó con gran rojo. Issei le dio un gancho derecho en el rostro de Rizebim y luego un uppercut, se pudo escuchar los huesos de su mandíbula tronar. Fue doloroso tener que cortar mis propios brazos. Rizebim intentó cortar la cabeza de Issei, sin embargo solo consiguió enterrar su cuchilla en su hombro y no pudo sacarla. El castaño sin importarle el dolor golpeó el estómago del demonio, sus costillas hicieron sonidos inhumanos antes de que éste saliera volando cientos de metros hacia atrás. Algo detuvo al viejo en seco, no fue un pilar, ni tampoco Issei. Rizebim sintió su cabeza se quemaba, este soltó un grito desgarrador antes de pegar un salto para alejarse de ahí. Al mirar hacia atrás pudo ver con lo que se chocó y fue en ese momento que, Rizebim Liban Lucifer sintió el verdadero terror. Ahí estaba, clavada en el suelo en todo su esplendor, la Truelon Hindus, el arma favorita de Dios. De repente Issei cayó del cielo, este cayó sin hacer apenas sonido justo detrás de la lanza sagrada. El castaño miró la lanza por unos segundos antes de agarrarla con ambas manos como si nada, no se quemó, sus manos no se quemaron en absoluto, no sintió dolor, nada. Fue entonces que Issei volteó a ver a Rizebim con una sonrisa, este llegó a una realización, la razón por la que Issei le contó lo de sus brazos fue, bastardo, arrancaste tus propios brazos para convertirlos en brazos de dragón, no solo eso, en brazos de un dios dragón. Sí, aunque no creo ser capaz de usar sus poderes, al menos ahora, aún tengo el poder del infinito y los suelos aquí, no sabes las maravillas que estos brazos hicieron. El castaño soltó una risa suave, para que luego esta poco a poco se convirtiera en una gran carcajada digna de un Uchiha, ¿sabes? Ya tenía una sospecha, pero al parecer ya no tengo que preocuparme por mi vista. Issei sonrió, aunque bueno, no es como si tú supieras eso de todos modos, guau. El viejo demonio escupió una gran cantidad de sangre al recibir un golpe del mango de la Truelon Hindus. La lanza era tan fuerte que incluso sin haberlo golpeado con el filo de esta su cuerpo recibió un montón de daño. Antes de que el viejo saliera volando hacia atrás por el golpe, Issei le dio una vuelta completa a la lanza y con maestría la dirigió directamente hacia una de las piernas de Rizebim, clavando la lanza en el suelo mientras atravesaba su pierna. ¡Ah! Hijo de put, antes de que pudiera terminar su insulto Issei pisó su boca con fuerza, haciendo que Rizebim mordiera la suela de sus zapatos impidiéndole cerrar la boca. ¿Cómo se siente, Rizebim? ¿Cómo se siente? En un ataque de furia Issei agarró la lanza y le dio una vuelta completa arrancándole la pierna al demonio antes de que ésta empezara a desintegrarse por el poder sagrado de la lanza. El castaño hizo fuerza en su pierna sacándole un par de dientes y sangre a Rizebim, para luego clavar la lanza en su otra pierna. Te voy a matar, muy lentamente, te haré sufrir cada segundo de tu maldita muerte hasta que no quede nada de ti, ni siquiera una maldita partícula de polvo. Los ojos de Issei giraron con el Mangekyo Sharingan, tu existencia se perderá aquí, en el infinito de la dimensión del Kamui 2, en aquel vacío infinito, tan solo por esa vez, los gritos de dolor y el sonido de la carne siendo cortada y quemada resonó por todos lados, solo para que después lo único que quedará fuera, un absoluto silencio. Fin del cap.